Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy estaremos aclarando una duda sobre el sensor de temperatura, el sensor NTC o de coeficiente negativo. Cuando hablamos de un sensor de temperatura, estamos hablando de un termistor. Un sensor de temperatura para el líquido refrigerante, un sensor de temperatura para la temperatura del aire de admisión, para los gases de escape, como vemos ya en los carros en los motores diésel modernos, que ya tienen un sensor de temperatura de gases de escape. También en algunos carros a gasolina, que son de inyección directa, ya tienen también un sensor de temperatura. También hay un sensor de temperatura para la válvula EGR. En fin, vamos a encontrar en vehículos distintos sensores de temperatura. ¿Y por qué de coeficiente negativo? Pues bueno, cuando el sensor está frío, su resistencia es muy alta. Conforme el vehículo va ganando, el motor va ganando temperatura, la resistencia va bajando. Pero también el voltaje del sensor va disminuyendo. Entonces la duda es esa. Si aplicamos la ley de Ohm, pues sabemos que a mayor resistencia menos voltaje y a menor resistencia mayor voltaje. Pero con el sensor no sucede esto. Acá la resistencia, pues como les digo, va a variar y a menor resistencia menor voltaje cuando, pues digámoslo, lógicamente debiera de ser al revés. Antes de cambiar un sensor tenemos que hacer mediciones en el carro. Esas mediciones las vamos a medir. ¿Por qué? Porque al sensor desconectamos y debemos encontrar un voltaje. Tenemos tres voltajes: el voltaje de servicio o de operación, que va a ser igual al voltaje de batería, el voltaje de referencia, que van a ser distintos voltajes que pone la computadora hacia los sensores. En la gran mayoría de carros eso va a ser 5 voltios. Hay algunos carros que tienen 7 o tienen 9 voltios como voltaje de referencia, y tenemos la señal de retorno, que es la señal que va a retornar de los sensores hacia la computadora. Bueno, vamos a explicar aquí el circuito. Digamos, esta parte de aquí, esta parte es la computadora del vehículo. Esto que estoy remarcando aquí en este cuadrito, esa es la parte interna de la computadora. Bueno, hasta acá. Hasta acá. La batería pues la tenemos porque ni modo, necesitamos una fuente de poder para esto, pero esto sería la parte de la computadora del vehículo. Vamos a explicar. Vamos a tener una resistencia interna. Esa va a estar variando entre 1 y 1.5 kiloohmios. De aquí va a salir un voltaje de unos 5 voltios. Acá por el simulador tenemos 10 voltios, pero realmente va a sacar 5. Aquí pues por la parte del simulador no podemos poner los 5 voltios porque ya no nos va a encender el LED. Aquí va a haber una derivación de voltaje hacia una parte que va a estar analizando la señal análoga. Luego viene los 5 voltios que van a llegar al sensor de temperatura, que va a ser este va a ser el sensor de temperatura, el termistor. Y ese termistor, según diagrama eléctrico, la otra salida va a ir a masa, o sea, a tierra. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros encendemos acá el simulador, a ver, cuando el vehículo está frío, digamos ahorita el motor está frío, y aquí pusimos un voltímetro para ir viendo cómo va bajando el voltaje, y aquí vamos a ir viendo cómo podemos nosotros variar la resistencia, y en base a la variación de esta resistencia va a variar el voltaje en esta parte. Entonces encendemos, vemos que tenemos una resistencia alta y tenemos un voltaje alto. Acá tenemos 1.15 voltios y vemos que el LED está encendido. Entonces digamos, este es el voltaje que la computadora va a interpretar como temperatura del vehículo.
¿Qué sucede si yo empiezo a bajar la resistencia? Yo empiezo a bajar la resistencia y ustedes ven que ahí empieza a bajar un poco el voltaje. Sigo bajando la resistencia, sigue bajando el voltaje. Bajo más la resistencia y bajo la resistencia y ven que se apagó el LED. Y los 6.66 milivoltios tenemos acá. Pero como vemos aquí el flujo de corriente, como la resistencia es tan baja acá, el flujo de corriente se viene para acá y se va a masa. ¿Qué sucede si yo subo la resistencia acá? Yo lo subo un poco y vean el flujo de corriente se detiene. ¿Por qué? Porque aquí la resistencia es menor. Entonces, esto es, pues digamos, es un símil de lo que sucede dentro, cómo la computadora interpreta esto. Empiezo a subir acá la resistencia y aquí sube el voltaje. ¿Por qué? Porque para la corriente es más fácil venirse acá donde no hay resistencia que venirse para acá donde la resistencia es más alta y le cuesta más pasar. Si ustedes ven acá, pongamos atención acá en la resistencia, se ve que va fluyendo muy poco voltaje o muy poca intensidad hacia esto. Aumentamos acá y vemos que igual, muy poco, pero la mayor cantidad de voltaje se viene para acá. Por eso aumenta el voltaje cuando aumenta la resistencia. Si lo vemos en otro simulador, vemos exactamente lo mismo. Tenemos el LED encendido, vemos el flujo, como aquí es un flujo alto y como aquí es un flujo bajo. ¿Qué sucede si yo bajo la resistencia? Vemos que el flujo se viene todo hacia masa, entonces el voltaje aquí va a disminuir, se apaga el LED. Yo empiezo a subir la resistencia y el LED empieza a hacer más intensa su luz. ¿Por qué? Porque para el flujo de corriente es más fácil venir. Y en este caso, digamos, el flujo de corriente se queda la mayor parte dentro de la computadora, que es lo que está analizando aquí adentro, mientras el menor flujo se viene hacia esta resistencia y luego a masa. Gracias por acompañarnos en un programa más. No olviden la segunda parte de este programa donde ya estaremos haciendo prácticas en el vehículo. Esto fue Ignición.